Muy buenas noches con todos y todas. Es un verdadero placer el día de hoy estar junto a ustedes y vamos a compartir un momento de singular importancia con un curso que hace referencia a cosas muy importantes. Primero, a entender nuestras nuevas realidades, a entender nuestro conocimiento sobre la telepsicología y saber romper barreras dentro de la construcción de este conocimiento. Para esto, nosotros tenemos como invitada especial a Norma Molina, que va a trabajar junto a nosotros en este proceso educativo. Por favor, confírmenme todos si me pueden escuchar. Sí, Chicos, buenas noches. buenas noches, ¿sí? ¿Me escuchan claramente? Muchísimas gracias, gracias, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con esta formación. La psicóloga clínica y forense Norma Molina Martínez tiene un doctorado en Psicología y Filosofía por Cambridge International University. Es máster en peritajes psicológicos y forenses. Además, es diplomada en Psicología Jurídica con mención en peritajes psicológicos. En este momento, Normita nos va a ayudar con este proceso y lo que vamos a hacer es activar su teléfono y le voy a compartir el host de la reunión. Por favor, chicos, vamos a tener normas de netiqueta. Y la primera norma que siempre usted va a manejar es apagar su micrófono en el momento que comienza la reunión. Esta es la primera regla que una persona que va a trabajar desde la telepsicología debe conocer. Cada vez que usted entra a una reunión, va a apagar su micrófono y yo en este momento, voy a mutear a todas las personas y no voy a permitir que nadie active su micrófono hasta que se termine la formación con Normita. Norma, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas noches ya en Ecuador y bienvenida. Esperamos tu presentación. Puedes comenzar. ¿Me escuchan bien? Muy bien, Normita. Ay, qué bien, un gusto a todos. Les mando un abrazo aquí desde el fin del mundo, a todos y a todas. Normita, por favor, ¿podrías activar tu cámara? ¿Ya está activa? Sí está activa. Permíteme, por favor, vamos a activarla. Perfecto. Listo, puedes continuar, Norma. Chicos, ¿Me escucho ahí? perfecto. Súper bien, ya. Bueno, vamos a partir entonces explicando la definición más básica, que es la telesalud. Ustedes se preguntarán, o a lo mejor ya han escuchado este término, y también este término es, si bien una estrategia bastante innovadora, también se le conoce como cibersalud, ¿ya? O, y tiene que ver con prestar un servicio, pero desde las TIC, que son las TIC, tiene que ver con las tecnologías de, ¿no es cierto?, la información y las comunicaciones. Por lo tanto, con lo que nosotros vamos a trabajar, nos va a permitir optimizar el recurso humano, que es especializado en nuestra área en este caso, ¿ya? La telesalud va a cubrir todas aquellas ramas, ¿no es cierto?, que va a formar parte de la salud integral de una persona. Y en este caso, nosotros como profesionales del área de la salud mental vamos a tener mucho que decir. Vamos a ir revisando poco a poco la presentación. Y lo primero que les quiero contar es que la Organización Mundial de la Salud, en su 58 Asamblea Mundial, define, ¿no es cierto?, la telesalud como una estrategia en el área de salud que nos va a permitir beneficiar a diferentes tipos de población, ¿ya? ¿Con qué fin? Con el fin, ¿no es cierto?, de que puedan tener un acceso igualitario a la salud. O sea, que nadie se quede fuera de poder acceder a algún profesional de la salud. ¿Para qué?
para poder implantar servicios, ¿no es cierto?, que permitan justamente suplir necesidades asociadas, ¿no es cierto?, a falta de recursos, o, ¿no es cierto?, también dificultades asociadas a distancia, o alguna situación que, ¿no es cierto?, permita o que impida o que dificulte que alguien, ¿no es cierto?, pueda acceder presencialmente a un profesional del área de la salud. Por lo tanto, se crean, ¿no es cierto?, suministros que tienen que ver con poder dar servicios de atención sanitaria en distintas áreas, ¿ya? A poblaciones, ¿no es cierto?, que se consideren factores críticos o que presenten factores críticos. En este caso, yo no sé si ustedes van viendo el Power, pero la idea, ¿no es cierto?, es que podamos, ¿no es cierto?, ir tomando nota y poder ir compartiendo distintos, ¿no es cierto?, elementos que van a conformar o nos van a permitir entender el diseño, ¿no es cierto?, y la aplicación de la telesalud. En este caso, la Organización Mundial de la Salud va a definir la telemedicina, ¿ya?, que es de donde parte, es como el tronco, lo troncal, en torno, ¿no es cierto?, al suministro de servicios de atención sanitaria, ¿ya? Y en ese sentido, va a ir mostrando, ¿no es cierto?, diferentes propuestas de atención. En este caso, va a definir, ¿no es cierto?, cómo la telemedicina es el suministro de servicios de atención sanitaria en los que la distancia, como les comentaba, se constituye en un factor crítico, ¿ya? Y esto va a ser realizado por profesionales que apelen a las TIC, a las tecnologías de la información y de la comunicación, con el objetivo de intercambiar datos, ¿ya?, para el diagnóstico o para, ¿no es cierto?, tratamiento o para fines preventivos o de intervención, que pueden ser primarias, secundarias, terciarias hasta cuaternarias, ¿ya? En nuestro caso, nosotros podemos trabajar justamente hasta digamos, el código rojo. En este caso, en el entorno, ¿no es cierto?, el código sanitario del Ecuador, ustedes consideran, igual que un semáforo, 3 aspectos, ¿no es cierto?, de telesalud. Y en este caso, en torno a la psicología, ustedes van a contar, ¿no es cierto?, con el verde, que es más bien de prevención, el rojo, que es asociado a síntomas leves, ¿ya? Y por otra parte, el código ya rojo, ¿no es cierto?, ese va a contar con profesionales especializados en el área de la psicología y de la psiquiatría que den atención. Esto es relativamente nuevo. La APA, la verdad es que lo empieza a trabajar desde el año 2013, pero lo finaliza desde el año 2017, o sea, casi van a ser ya 3 años, dentro de lo cual norman los procedimientos que nosotros vamos a utilizar como profesionales del área de la salud, ¿ya? En el caso del Ministerio de Salud ecuatoriano, como les comentaba, ustedes consideran el código verde como la psicoeducación y es la teleasistencia, en este caso asociada, como les comentaba, a síntomas leves, ¿ya? El código amarillo, como les comentaba, tiene que ver con una teleasistencia que no necesariamente tampoco la va a brindar un profesional calificado, sino que puede ser supervisado, como por ejemplo, estudiantes de pregrado que estén terminando o estén haciendo su práctica profesional y cuyas universidades se hagan cargo de supervisar los casos que toman, ¿ya? Y el código rojo lo van a llevar a cabo profesionales que son ya licenciados y que además, ¿no es cierto?, ya tienen el grado académico para poder, y la formación ya más clínica para poder dar cumplimiento a eso. Respecto de las características, ¿no es cierto?, de la telesalud, tiene que ver básicamente con
mejorar el acceso, como les comentaba, y la oportunidad, o sea, que nadie se quede sin tener acceso a algún profesional. Por lo tanto, nosotros nos vamos a guiar en términos deontológicos y éticos, ya con, digamos, una serie de parámetros que son muy similares a la atención presencial. Por lo tanto, en este caso, los modelos, ¿no es cierto? También vamos a trabajar con modelos de redes integradas en los servicios de salud, o sea, también podemos trabajar con otros profesionales que puedan ser complementarios a nuestra labor y dar una orientación integral. Por ejemplo, en casos asociados a ginecología o, ¿no es cierto?, a todo lo que es la salud reproductiva, o en este caso, como por ejemplo la pandemia en la que estamos atravesando, hay protocolos de COVID-19, que de hecho está en la bibliografía que se adjunta a ustedes, que tienen un trabajo que es interdisciplinario, ¿ya? Y por lo tanto vamos a trabajar desde la organización. Y los arreglos que se van a hacer para prestar la salud y los servicios tienen que considerar que van a ser equitativos, van a ser integrales para la población y tienen que tener estándares de calidad que aseguren que esa persona va a recibir la atención que necesita. ¿Ok? En términos de telesalud, nosotros vamos a señalar que corresponde, por lo tanto, a un sistema que, como ya lo comuniqué recientemente, va a prestar asesoría, psicoeducación, atención psicológica o médica asociada, ¿no es cierto?, a las TIC, ¿ya? Y se va a constituir, por lo tanto, también en una importante herramienta para la difusión de información sobre el cuidado, prevención y tratamiento de distintas enfermedades mentales. En este caso, la telesalud es como la madre, ¿no es cierto?, de todos los servicios de salud que se presten a una persona. Por lo tanto, esto va a tener ventajas y eso es importante. ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros cuando hablábamos de telesalud o de telepsicología, a nosotros generalmente nos enseñaron en la universidad o en pregrado e incluso en posgrado que teníamos que tener cierto setting terapéutico, ¿no es cierto?, lugar en el cual poder atender, y esto a nosotros nos permite flexibilizar y nos invita a, ¿no es cierto?, tratar, a intervenir, pero de una mirada o de un paradigma diferente. Por lo tanto, es importante que ustedes consideren las ventajas. ¿Por qué? Porque van a haber profesionales, de hecho hubo un congreso el año 2019 y también se les adjuntó en el material una presentación asociada justamente, ¿no es cierto?, a ciertos estudios que se han hecho respecto de qué tan abiertos a trabajar en telesalud estamos los profesionales del área de la salud mental. Y la verdad es que en ese estudio se encontró que más del 60% de los profesionales estaban abiertos a flexibilizar. Y en ese sentido, los que estaban más resistentes, más reticentes, ¿no es cierto?, a seguir trabajando desde lo convencional, era en menor cantidad. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos qué ventajas tiene la telesalud y por lo tanto, ¿no es cierto?, la telepsicología. Lo primero es que es una estrategia que permite abordar, ¿no es cierto?, brechas de acceso y oportunidad de atención, lo que inicialmente ya dije. Que por otro lado va a permitir, ¿no es cierto?, trabajar de manera integral, ¿ya? Y por lo tanto va a suplir también alguna necesidad que presente una población crítica. Por ejemplo, en este rato la pandemia. Nosotros no podemos salir de nuestras casas, pero sin embargo el confinamiento ha generado un empobrecimiento en la salud mental a nivel mundial. Ustedes saben que han aumentado los casos, ¿no es cierto?, de violencia intrafamiliar, de violencia en la pareja, de violencia, ¿no es cierto?, de género, ¿ya? Y también todo lo que es el maltrato infantil, y dentro del maltrato infantil principalmente han aumentado las tasas de agresión sexual. En ese sentido, por lo tanto, es importante considerar esta herramienta como una herramienta de base y que en este momento
toma mucha importancia y se hace imprescindible para llegar justamente a personas que tienen que cuidarse y estar confinados, y nosotros mismos también no exponernos para poder dar una atención de calidad. En el marco de la telesalud tenemos que considerar que es un proceso clínico, ¿ya? Y que por lo tanto nosotros vamos a pertenecer a redes integradas. Por eso que es importante que ustedes manejen lo que dice justamente el Código Sanitario y también el Ministerio de Salud ecuatoriano, ¿ya? Ese documento también lo van a tener. Es importante considerar qué dicen su propio gobierno en torno a cómo están manejando el COVID desde la salud mental, ¿ya? Por lo tanto, también es importante considerar que dentro de las ventajas va a haber una variedad cada vez mayor de aplicaciones que nos van a permitir, como por ejemplo esta, que es nueva, o que a lo mejor muchos no la conocíamos, que es Zoom, y que nos permite hoy día estar en una clase, que nos permite hoy día estar conectados, y que va a incluir una variedad de aplicaciones. Así como yo he conocido aplicaciones para conocer factores alergénicos, por ejemplo, se pueden crear también aplicaciones para psicoeducación, ¿ya? Para servicios que no necesariamente van a utilizar siempre la videoconferencia, sino que pueden utilizar otros, ¿no es cierto?, elementos como correos electrónicos, si queremos promocionar algo, como teléfonos inteligentes, si queremos, por ejemplo, apoyar a alguien con algún trastorno en la línea ansiosa, por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo comunicaciones inalámbricas y otras formas de tecnología que van a ir, ¿no es cierto?, surgiendo en la medida en que el mundo va evolucionando. Por lo tanto, la telesalud también va a incorporar como otra ventaja la educación, la capacitación, la administración y la investigación, ¿ya? O sea, no solamente va la intervención, sino que tiene distintas áreas, como por ejemplo esta, la que estamos utilizando hoy día, es parte también de la telesalud, ¿ya? Porque estamos promocionando y estamos capacitando a profesionales, ¿no es cierto?, para que den un buen servicio y de calidad. Las prestaciones de salud a través de la telesalud hacen que sean más accesibles, más eficientes, más oportunas, y que todo aquel, ¿no es cierto?, persona que lo necesita pueda acceder a ello, ¿ya? Por eso es importante que también se consideren todos aquellos elementos asociados a la comunicación. Y por lo tanto, conocer en qué grados, ¿no es cierto?, pueden darse una serie de eventos que podemos ir definiendo como puntos de aplicación de la telesalud. ¿En torno a qué? ¿No es cierto?, al cuidado de la salud mental, ¿ya? Y a generar mejores condiciones en la calidad de vida de las personas, en la promoción, ¿no es cierto?, de la salud y en la higiene mental, ¿ya? Por lo tanto, también otra ventaja a considerar es que podemos a través de la telesalud evitar la incomodidad de desplazamiento de los pacientes y de los familiares. Ellos pueden sentirse muchas veces más cómodos en su hogar. Por ejemplo, alguien que presente alguna fobia social, por ejemplo, perfectamente puede ser un muy buen paciente a través, ¿no es cierto?, de las TICs, ¿ya? A través de la tele, ¿no es cierto?, salud, y por lo tanto de la telepsicología, ¿ya? O en este caso, como nosotros estamos en confinamiento, no nos podemos desplazar, pero se ha empobrecido, ¿no es cierto?, la calidad también de nuestra salud mental y de las condiciones en las que estamos. Hay muchas personas que se encuentran hacinados, ya han aumentado los niveles de estrés, ya de este estrés más tóxico, y por lo tanto el llegar, ¿no es cierto?, a las personas lo podemos hacer de manera más pronta, más rápida, ¿ya? Por otra parte, la telesalud va a favorecer la universalidad de acceso a asistencia sanitaria. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, somos de distintos países y estamos trabajando de manera, ¿no es cierto?, mancomunada. Estamos haciendo un amalgaje, ¿no es cierto?,
de conocimientos, de compartir experiencias, ya de poder, ¿no es cierto?, capacitarnos mutuamente, de aprender ciertas temáticas asociadas a nuestro ejercicio profesional. Y por lo tanto, aumentar la eficiencia de la calidad de los servicios que nosotros vamos a poder dar como profesionales de la salud mental. ¿Ya? Es súper importante, por lo tanto, considerar todas estas ventajas que va a tener la telesalud. En términos de la obtención de la información, nos va a ayudar mucho también. ¿Por qué? Porque eso va a permitir, ¿no es cierto?, que nosotros podamos acceder a un estado, al estado, ¿no es cierto?, de salud de, en este caso, la persona, a quien vamos a atender a través de las telecomunicaciones, a través de computadores y a través de proveedores, ¿no es cierto?, que van a permitir llegar a ellos independiente, ¿no es cierto?, de qué tan separados geográficamente podamos estar. Y eso nos va a permitir aplicar nuestros servicios en torno a evaluación, diagnósticos, tratamientos, educación, para poder brindarles, ¿no es cierto?, una buena, buenas estrategias, ¿no es cierto?, para que ellos y ellas puedan mejorar su calidad de vida y su salud mental, ¿ya? Por lo tanto, es importante considerar que cuando estamos hablando de telesalud, estamos hablando de la madre de lo que es la telepsicología. Y la telepsicología también la vamos a conocer como la ciberpsicología, como la psicología online, como terapia online, ya, o también, ¿no es cierto?, como la psicología, ¿no es cierto?, de las TIC, que son las TIC, como ya recién les comenté, son, ¿no es cierto?, las tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Y qué va a ser la telepsicología? En términos bien concretos, va a ser un conjunto de procedimientos que vamos a llevar a cabo los profesionales de la salud mental, en este caso los psicólogos y psicólogas, ¿no es cierto?, en torno a la asistencia médica o clínica que vamos a dar en este caso a las personas que necesitan de nuestra atención y que, ¿no es cierto?, materialmente no pueden ejecutar esa atención, ¿ya? Por lo tanto, vamos a utilizar diferentes medios de comunicación y de tecnología de imagen para llegar, o de, ¿no es cierto?, de video, de audio y video para llegar hacia ella. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, ¿no es cierto?, de colaborar en la atención de salud mental y asociado a, ¿no es cierto?, evaluación también de aquellos antecedentes de su historia de vida que nos van a permitir poderlos ayudar de la mejor manera, ¿ya? En ese sentido, me parece que me adelanté un poco. Ahí sí, ahí estamos ok. En ese sentido, vamos a pasar a la próxima. Vamos a darnos cuenta que principalmente la telepsicología va a tener una aplicación mayoritariamente de carácter clínica, ¿ya? Y por lo tanto, la APA empieza a trabajar desde el 2013 hasta el 2017, que saca la guía, ¿no es cierto?, de protocolización de la telepsicología, y mayoritariamente vamos a trabajar en el diagnóstico, tratamiento, supervisión de casos y probablemente de segundas opiniones. Cuando trabajemos de manera más integral, por ejemplo, con un psiquiatra o con alguna terapeuta ocupacional o con algún trabajador social, ¿no es cierto? O con otros u otras profesionales del ámbito de la salud. En ese sentido, es importante considerar que la Organización Mundial de la Salud ya ha tomado desde el 2005, en esta asamblea que yo les comentaba, ha invitado a los profesionales del área de la medicina, del área de la psiquiatría, ¿no es cierto?, principalmente a que puedan ya hacer uso de las TIC para atender a las personas que lo necesitan.
Y por lo tanto, desde ahí la APA, ¿no es cierto?, genera una serie de elementos para que tengamos una atención de calidad. En ese sentido, estos aspectos éticos y legales, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a normar nuestro quehacer, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a normar? Bueno, van a haber diferentes formas, ¿no es cierto?, de hacerlo, desde el consentimiento informado, desde las guías que vamos a tomar, ya desde los mismos protocolos de atención para las distintas problemas de salud mental. ¿Ok? La próxima, en este caso, la telepsicología, vamos a considerar que hay dos modalidades de telepsicología, ¿ya? Hay una en tiempo real o sincrónico. Esto es súper importante porque antes uno decía, es que no es lo mismo, el setting es diferente, el rapport a lo mejor se va a dificultar, ¿no es cierto?, o el vínculo terapéutico con la persona, dado, ¿no es cierto?, que no estamos frente a frente. Sin embargo, la telepsicología en tiempo real o modo sincrónico se va justamente a basar en una interacción real, o sea, lo que nosotros estamos teniendo ahora es una interacción sincrónica, ¿ya? Estamos en tiempo real, ¿no es cierto?, en este rato, teniendo esta clase, y esto es una forma también de telepsicología, ¿ya? Esto se hace en vivo, no es grabado, y permite que la comunicación sea directa. Yo trabajo mucho en el ámbito pericial y actualmente se está, ¿no es cierto?, abogando en términos legales en torno a si es ético o no la práctica de teleperitajes. Y en este caso es perfectamente posible llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿ya? Sobre todo considerando que antes se ponía en boga que la persona no estaba en vivo, no estaba de manera presencial, pero sin embargo la telepsicología viene a, ¿no es cierto?, mostrarnos que lo presencial no necesariamente tiene que ver con la corporalidad, sino que va a haber un espacio en el cual vamos a compartir un yo y un tú, y ese espacio va a ser en vivo. Por lo tanto, la presencia no solamente va a ser física, sino que tiene que ver con compartir un espacio, y en este caso, un espacio cibernético. Si ustedes se ponen a pensarlo, nosotros desde hace ya casi 20 años vivimos en un doble espacio. Tenemos una vida que es, ¿no es cierto?, nuestra vida, digamos, cotidiana, pero dentro de nuestra cotidianidad además tenemos una vida que es más cibernética, en donde está Instagram, Facebook, ¿no es cierto?, y todas estas plataformas, dentro de lo cual nosotros vamos exponiendo nuestra vida personal, ¿ya?, en este espacio que es cibernético. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo. Vamos a tener un espacio que es real, que está en vivo, que es sincrónico, y en el acto se van a ir entregando las orientaciones diagnósticas, las terapéuticas, ¿no es cierto?, que va a necesitar cada persona. Y en este caso, el paciente va a estar presente, y yo como terapeuta, ya como profesional tratante, voy a estar presente para lo que necesite en ese momento. Va a haber una segunda, ¿no es cierto?, aplicación de la telepsicología o de la ciberpsicología, que tiene que ver con un modo asincrónico, ¿ya?, o diferido. Y en este caso, este modo nos va a servir mucho en los distintos niveles de intervención. Aunque ustedes no lo crean, nos puede servir inclusive hasta en una intervención terciaria, ¿ya? O sea, en un tratamiento. Ustedes dirán, pero ¿cómo nos va a servir? O sea, si no está la persona en vivo, ¿cómo yo lo voy a ayudar de manera no en vivo, sino que de manera diferida? Por ejemplo, si alguien está con un trastorno de ansiedad, yo puedo dejarle tareas, y dentro de esas tareas puedo, por ejemplo, videograbarle sesiones, ¿no es cierto?, de autohipnosis
o sesiones de programación neurolingüística, o sesiones de imaginería, o de relajación. O sea, el tiempo diferido también nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con promoción, ¿no es cierto?, que es la intervención más primaria, a promocionar, ¿no es cierto?, a través de videos, de cápsulas, ya, diferentes contenidos, psicoeducando, también promocionando y, ¿no es cierto?, que es la intervención ya más secundaria y también tratando, ¿ok? Por lo tanto, en esta modalidad, si bien no existe una interacción personal directa, el especialista sí puede intervenir y es importante que lo consideren también. En ese sentido, ya la atención en línea va a tener ciertos procedimientos que hay que considerar en términos, ¿no es cierto?, deontológicos y éticos. Por lo tanto, no es cierto, todo esto tiene como una metodología, tiene procedimientos, tiene leyes que nos van a regir ya en torno a qué actitudes vamos a tener, qué acciones vamos a tener y de qué manera vamos a trabajar con nuestro cliente, clienta, paciente, como queramos, no sé, o con la persona a quien vamos a ayudar, ¿ya? Aquí es importante considerar que la atención en línea, cuando nosotros trabajemos en esto, va a tener, ¿no es cierto?, principios, y estos principios van a regir nuestro quehacer profesional. En ese sentido, les quiero contar que, tal como en la psicología tradicional, tenemos que considerar la relación médico-paciente, o profesional-paciente, o profesional-cliente. Por otro lado, tenemos que considerar la responsabilidad que va a tener el profesional tratante, el rol del cliente o del paciente. Tenemos que considerar que tiene que existir confidencialidad en torno a la información que nos van a traspasar o a la cual vamos a acceder. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también tenemos que tener en cuenta que tenemos, valga la redundancia, que asegurar calidad de la información, porque acá la información va a ser crucial. Disculpen. Por lo tanto, también es importante considerar qué competencias vamos a tener para, ¿no es cierto?, utilizar las herramientas de telemedicina y de telepsicología. Por otro lado, acá también vamos a considerar el historial del clínico del paciente. Y en última instancia, también la formación en telemedicina o telepsicología, ¿ya? ¿Por qué telemedicina? Porque nosotros nos vamos a dedicar, ¿no es cierto?, a mejorar la calidad de vida y a mejorar la salud mental. Y formamos parte, ¿no es cierto?, de los profesionales del área de la salud, ¿ya? Recuerden que la telepsicología parte también de la telesalud. Por lo tanto, en torno al primer punto, que era la relación médico-paciente, la literatura internacional va a definir, ¿no es cierto?, estos principios. Estos principios están en la mayoría de los países que nos rigen, ¿ya? Y en ese sentido, debe procurar tener la mejor comunicación y atención con el paciente. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que las TIC que utilicemos, ya sea videoconferencia, ya sea correo electrónico, ya sea Instagram, ¿no es cierto?, o Zoom, nos va a permitir tener una relación que permita llegar a la otra persona, a quienes nos necesita, con el fin de evitar, por ejemplo, la despersonalización, que es uno de los riesgos que se corre, ¿ya?, o una interacción indirecta que no permita tener, ¿no es cierto?, un adecuado vínculo, ya que permita generar cambios en las personas finalmente. Por lo tanto, es importante considerar, ¿no es cierto?, que tiene que haber una consulta psicológica completa. No porque sea una teleconferencia, yo voy a, ¿no es cierto?, hacer un procedimiento a lo rápido, ¿no es cierto?, o que se salte alguna metodología en específico respecto del tratamiento que voy a dar, ¿ya? Por otro lado, la responsabilidad del profesional tratante, esto implica que es importante considerar
ya que queda en libertad y completa independencia de decidir si utiliza o no las TIC. O sea, nadie está obligado, ninguno de nosotros a utilizarlas, pero sin embargo, dado ciertos elementos ambientales, nosotros somos libres para poder decidir si las utilizamos o no. Lo importante es realizarlo de manera ético y conforme a lo que determina la APA en su guía, ¿ya? En la guía del 2017. En ese sentido, la decisión de trabajar o no a través de las TIC es importante, ¿no es cierto?, darse cuenta de lo beneficioso que puede ser para la persona, de cómo yo voy a llegar a esa persona a través de la telemedicina o la telepsicología, de manera directa o de manera indirecta. Y ya sea, ¿no es cierto?, a través de diagnóstico, tratamiento o intervención, ¿no es cierto?, ya médicas directas, como por ejemplo en el COVID-19. Es probable que muchos profesionales de la primera línea ya tengan que comunicar fallecimientos a través de telecomunicación. Y ustedes se preguntarán ahí, bueno, ¿y cómo lo hacemos ahí para contener? ¿Cómo lo hacemos para empatizar? ¿Ya? En ese sentido también es importante ya que el profesional se asegure, va a tener la obligación de asegurar que el paciente ha recibido la información apropiada de manera clara y de manera que asegure que él la pueda entender, que él la pueda comprender y que pueda comprender también los procedimientos y las indicaciones que va a llevar el actuar profesional. O sea, que la persona entienda que aquí también hay un setting, aquí también hay un espacio. Si bien es cibernético, es una relación profesional, ¿ya? Va a haber un setting también terapéutico. Por otro lado, tiene que asegurarse además de que la persona, ¿no es cierto?, físicamente sea capaz y se dé cuenta, ¿ya?, de la importancia del rol del proceso desde la utilización, ¿no es cierto?, de las TIC, ¿ya? En ese sentido, el mismo principio se debe aplicar a los miembros de la familia de esa persona, por ejemplo, si es menor de edad, ya si es niño, niña o adolescente, o si es alguna persona interdicta, por ejemplo, en el cual me están pidiendo examinar, ¿no es cierto?, su capacidad cognitiva. Es importante considerar también que los miembros de la familia tienen, ya, yo como profesional, la obligación de que puedan entender adecuadamente la información y de manera clara. ¿Ok? En torno al consentimiento y la confidencialidad del paciente, bueno, esto lo vamos a ver más adelante de manera más profunda, ¿ya? Más concreta también, pero tenemos que asegurar confidencialidad del paciente, o sea, aquí rige los mismos principios de la terapia convencional, y tiene que él o ella darnos un consentimiento informado, ¿ya? De hecho, ustedes de acuerdo, ¿no es cierto?, al protocolo que tienen en torno al COVID, el Ministerio de Salud ecuatoriano tiene dentro de los anexos, ¿no es cierto?, un tipo de consentimiento informado, tienen un protocolo, dentro de lo cual hay un compromiso, ¿ya? Hay un compromiso de los profesionales del área de la salud y también, ¿no es cierto?, de los deberes del paciente. En torno a la calidad de la información, como bien les comentaba, es importante ser cuidadoso respecto de, ¿no es cierto?, cómo se va a evaluar ya la información que se va a otorgar a la persona a quien yo voy a tratar o a quien yo voy a intervenir. Por eso es importante considerar protocolos de acción. Y en ese sentido yo también les acompañé material asociado, ¿no es cierto?, a un trabajo que hicieron los españoles a partir del COVID, y ellos sacaron una serie de protocolos, ¿ya?, en torno, por ejemplo, a la crisis de pánico o en torno a un potencial suicida y cómo, ¿no es cierto?, poderlo tratar, ¿ya? Por lo tanto, la información es importante que nosotros podamos, ¿no es cierto?, protocolizar el trabajo o a tener una metodología de trabajo que permita a la persona
tener conciencia de que está accediendo a un servicio, que este servicio es de calidad y que, ¿no es cierto?, este servicio, por lo tanto, es eficiente para el problema que está presentando. En torno a la autorización y competencias para utilizar, ¿no es cierto?, la psicología, la autorización generalmente la van a dar en los estados el Ministerio de Salud. En el caso ecuatoriano, como bien les comentaba, ustedes tienen dentro de sus códigos el código rojo y el amarillo, dentro de lo cual pueden ser profesionales, no necesariamente psicólogos, pero sí en formación. O sea, tienen que tener una formación, ¿no es cierto?, en psicología, pero tienen que estar supervisados. Ellos pueden trabajar en promoción y prevención, pero el código, por ejemplo, que es el código verde y amarillo, pero el código rojo, que ya es, ¿no es cierto?, asociado a problemas de salud mental determinados, como bipolaridad, ¿no es cierto?, por ejemplo, u otros cuadros o trastornos, ¿no es cierto?, que están descritos en el CIE-10 o en el DSM-5, es importante que ahí a ustedes solamente los autoriza el Ministerio de Salud para trabajar, ¿no es cierto?, profesionales licenciados y que tengan, ¿no es cierto?, preparación clínica, ¿ya? Eso es importante que lo manejen porque hay elementos legales de por medio. Las competencias, por lo tanto, para utilizar la telepsicología también nos llama a capacitarnos, y en ese sentido yo los felicito y las felicito por esto, porque el capacitarse a ustedes les da un plus en torno a otros profesionales que no tengan la certificación o no tengan la capacitación y quizás no sepan todos estos protocolos. Por lo tanto, es importante la capacitación. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de la información y para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad del servicio o de la ayuda que yo voy a prestar como profesional. En ese sentido, la calidad de la información, es importante considerar que nosotros acá también tenemos que mantener historiales clínicos de las personas a quienes vamos a atender, ¿ya? O de la población tipo a la cual vamos a acudir, por ejemplo. Se debe registrar el método de identificación de la persona atendida, la cantidad y la calidad de la información recibida o dada, ¿no es cierto? O sea, también nosotros tenemos que tener fichas terapéuticas, ¿ya? Tenemos que llevar un registro del trabajo que se está haciendo. Se debe, por lo tanto, registrar adecuadamente los hallazgos, las recomendaciones que hemos, los servicios, las interconsultas, ¿ya? La durabilidad del proceso y realmente la exactitud de la información que ha almacenado la persona. Por eso, en ese sentido, es importante pedirle a ellos que puedan recapitular como recurso terapéutico también, ¿no es cierto?, de intervención, ya más específico en torno a que hemos hablado con ellos o ellas, ¿ya? La telepsicología, por lo tanto, va a ser un campo absolutamente prometedor. O sea, yo les digo que la inversión en ese sentido que han hecho es muy buena en términos éticos, procedimentales, metodológicos y de calidad de, ¿no es cierto?, la preparación que ustedes tengan como profesionales del área de la salud mental. En ese sentido, es como les decía, nosotros actualmente vivimos en dos espacios, en el espacio que está convencional y en el espacio cibernético. Y muchas veces estamos más conectados mentalmente al espacio cibernético que al convencional. Y las TIC, o sea, ¿no es cierto?, digamos, de las tecnologías de la información y de la comunicación nos van a permitir incluso a mejorar las capacidades mentales de alguien si nosotros las utilizamos de buena manera, ¿ya? Y le sacamos partido a todo lo que nos puede ayudar a promover una mejor calidad de vida, un mejor bienestar, ¿no es cierto?, o higiene mental, ¿ya? En ese sentido, por lo tanto, se debe ofrecer oportunidades a todos los profesionales del área de la salud que estén interesados en la telemedicina o la telepsicología. Y en ese sentido, es importante que nosotros podamos considerar
los protocolos y las guías de intervención que existen en la ciberpsicología, ¿ya? En ese sentido, la APA, como les comentaba, el 2017, ha generado una serie, ¿no es cierto?, de protocolos en torno a cómo nos vamos nosotros a manejar en torno a la telepsicología. Y en ese sentido es importante que se consideren estándares éticos y profesionales en torno a la práctica que nosotros vamos a tener desde, ¿no es cierto?, esta mirada, desde este, ¿no es cierto?, escenario. Por lo tanto, en ese sentido, ya se invita a que nosotros podamos valorar si están las condiciones necesarias para que una persona pueda recibir nuestra ayuda desde el espacio cibernético. Por ejemplo, si es un adulto o adulta mayor, digamos, familiarizado o familiarizada va a estar con el mundo cibernético. Es autovalente, más autónomo en eso, ¿qué tanto se maneja en eso? A lo mejor está acostumbrada ese adulto mayor o adulta mayor a comunicarse con sus nietos desde el WhatsApp. Y del WhatsApp entonces yo voy a utilizar la videollamada para poder hacer las sesiones con él o con ella. En ese sentido, por lo tanto, perdón, es importante conocer suficientemente qué herramientas vamos a utilizar para realizar el servicio y qué tanto la conoce la persona. Por ejemplo, esta persona utiliza celular, ¿qué tipo de celular utiliza? O más bien utiliza el mail, revisa mejor el mail. O a lo mejor este abuelito o abuelita me funciona mejor, por ejemplo, lo asincrónico. O sea, no en tiempo real, sino que a generarle cápsulas que permitan que vaya recorriendo cada vez, ¿no es cierto?, cierto ejercicio o cierta estrategia de intervención que yo quiera psicoeducar o intervenir, ¿ya? En ese sentido, también es importante que antes de comprometerse al emplear, ¿no es cierto?, estos medios, yo debo valorar si es una modalidad adecuada, eficaz y segura para la persona en quien yo quiero intervenir, ¿ya? O a quienes yo quiero intervenir, porque también se han hecho, ¿ya?, elementos asociados, ¿no es cierto?, a grupos. Y por lo tanto, también es importante evaluar en qué estado psicobiológico está la persona. Por ejemplo, es una persona que tenga algún trastorno médico, qué tan estable está mentalmente, ya hay algún diagnóstico psiquiátrico o no actualmente, si está pasando por algún abuso o uso de sustancias, porque muchas veces vamos a tener que trabajar de manera mixta, ¿ya? Hay, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver las adicciones, actualmente las TICs funcionan mucho, pero de manera mixta. Es importante, ¿no es cierto?, irlas trabajando, pero también de manera presencial, ¿ya? En ese sentido, por lo tanto, es relevante para evaluar, ¿no es cierto?, qué tan conveniente van a ser estos servicios. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en pandemia, ahora que estamos confinados y confinadas con este tipo de pacientes? Por eso es importante, ¿no es cierto?, considerar cuáles van a ser los mejores canales de información y comunicación que yo voy a usar, ¿ok? En ese sentido, es importante considerar y tener en cuenta el entorno también que yo voy a utilizar. Por ejemplo, en este caso, estar en un entorno tranquilo. ¿Qué tanta privacidad tiene esa persona? Si está, por ejemplo, ahora que estamos confinados, viviendo por ejemplo, hacinamiento, ¿de qué manera yo me puedo comunicar y hacer efectivo, ¿no es cierto?, una intervención? A lo mejor ahí voy a tener que considerar que no va a ser individual, sino que va a ser una intervención más familiar. Por eso es importante considerar, ¿no es cierto?, qué tanta privacidad va a tener esta persona,
considerar aspectos de seguridad de la intervención, qué tan seguros son los datos que van a traspasar, que va a traspasarme esa persona a través de, ¿no es cierto?, las TIC que yo voy a utilizar, ¿ya? Qué tan expuesta se puede ver esa persona. En ese sentido, esta línea se anima y anima a profesionales de la psicología a debatir, ¿no es cierto?, de manera, ¿no es cierto?, integral, de manera integrada, además, ¿no es cierto?, cómo va a ser la relación médico-paciente o profesional-paciente, las horas en las cuales se va a llevar, ¿no es cierto?, la intervención. Acá generalmente lo que se estima es la misma, los 45 minutos, 40-45 minutos a una hora que lleva una sesión, ¿ya? Por lo tanto, por otra parte, es importante considerar si estos servicios van a ser beneficiosos o no y qué riesgo puede presentar para el bienestar de esa persona, para el bienestar físico o emocional. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una intervención en violencia intrafamiliar, es probable que el agresor o la agresora esté cerca. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo asegurar de dar una buena intervención en términos reales a través de las tecnologías de la información? Por eso es importante también que siempre nosotros consideremos en el proceder, ¿ya?, el consentimiento informado. Eso va a ser nuestra carta de respaldo para los servicios que yo voy a ofrecer y los servicios que el otro se compromete a recibir, ¿ya? En ese sentido, bueno, hay una ley, ¿no es cierto?, en este caso, que va a regir este consentimiento informado, ¿ya? Por ejemplo, aquí es importante considerar, ya, que el paciente deberá contar por escrito en el caso de intervenciones quirúrgicas, procedimientos, o sea, esta ley tiene que ver más que nada con la telesalud en términos generales, pero en torno, ¿no es cierto?, a lo que plantea la APA, en ese sentido, ¿no es cierto?, legalmente ya tiene que en este caso cliente o clienta o paciente, ¿no es cierto?, o la persona a quien yo voy a intervenir, tiene que tener autonomía en torno a los derechos y las obligaciones en materia de la información. Y eso tiene que documentarse clínicamente. ¿A través de qué? A través del consentimiento informado. ¿Qué va a implicar eso? Que los profesionales de la psicología se van a esforzar para obtener y documentar el consentimiento informado. O sea, nosotros idealmente tenemos que videograbarlo, ¿ya? Si es que vamos a utilizar videoconferencia. Y también tiene que hacerse de manera sincrónica, en esta intervención sincrónica. Y por otro lado, debe hacerse, ¿no es cierto?, documentado, idealmente. ¿Cómo lo vamos a documentar? Podemos, por ejemplo, pedirle a la persona que tenga impreso, ¿ya?, el documento al momento de la sesión y que de esa manera lo pueda firmar, lo muestre a la cámara y eso queda video grabado. O bien yo se lo puedo leer verbalmente, puede dar un consentimiento verbal. En ese sentido, al hacerlo debería tener presente las leyes y normativas vigentes. Y acá yo tengo la labor profesional de culturizarme en torno a esta temática, o sea, saber qué leyes están rigiendo en mi país. Como le digo, en este caso tienen protocolos que dicen relación con el Ministerio de Salud ecuatoriano, y en ese sentido está bastante normado. De hecho, hay unos protocolos anexos que él otorga, ¿no es cierto?, y que están digamos, en el protocolo, ¿ya? Los profesionales, por lo tanto, tienen que utilizar un lenguaje comprensible para la persona al momento de leer el consentimiento informado, ¿ya? En torno al servicio que se va a dar, cómo, cuándo, ¿ya?, dónde, cuánto va a costar y cuál va a ser la duración por sesión y por proceso, ¿ya?
Evaluar la necesidad también de tratar, ¿no es cierto?, las consideraciones culturales, lingüísticas, organizativas, ¿no es cierto?, y toda aquella cuestión que puede interferir ya en la comprensión de parte de la persona que va a ser mi cliente. En ese sentido es importante ya considerar que la autorización debe ser una autorización detallada de comienzo del servicio, ya debe ser en tiempo real, debe seguir las leyes locales, regionales y nacionales, debe ser por escrito, con firmas electrónicas si se pudiese, o bien, si no contamos con ese medio, tiene que quedar video grabada, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros también podríamos ser denunciados por mala praxis, ¿ya? En el Código Civil podríamos, ¿no es cierto?, o inclusive en términos penales nos podrían acusar de haber dado un falso servicio, por ejemplo. Por lo tanto, es importante que se documente la provisión de autorización en el historial clínico, ¿ya? Y debe contener el consentimiento informado, la misma información que va a ir incluida en el proceso de autorización que dé la persona y que incluya los riesgos potenciales en torno a la confidencialidad de la información, en torno a la planificación de las sesiones, por ejemplo, qué pasa si la persona no se conecta a tal día, en tal hora, ¿va a pagar igual la atención que le demos? ¿No la va a pagar? ¿Cuánto tiempo tiene para pagar o no? ¿Ya? En torno, por ejemplo, a la facturación, que es importante, ¿no es cierto?, que lo consideremos, ya sobre todo si vamos a hacer clínica independiente. Y por otro lado, ¿no es cierto?, debe incluir información específica asociada a la naturaleza de los servicios por videoconferencia, ¿ya? Eso es importante siempre considerarlo porque va a permitir discutir problemas técnicos como la codificación, por ejemplo, o si es posible algún fallo técnico en algún momento, ¿ya? Eso es lo que yo les quería traspasar hoy en términos bien generales, ¿no es cierto? Pero también me gustaría que lo pudieran profundizar en torno al material, ¿no es cierto?, que les envié, que les adjunté, y si tienen alguna duda, poderlo, ¿no es cierto?, ahora discutir, y también poder, me da la sensación que tenemos un grupo también, poder utilizar también los TIC para poder intercambiar, ¿no es cierto?, mayor información. Muchísimas gracias, Normita. Para nosotros es un verdadero placer tenerte desde Chile para el Ecuador. Y una de las cosas que a mí me ha quedado muy consciente en este espacio es la utilización de este consentimiento informado. Cuando hablamos del consentimiento informado para videoconferencia, ¿debería tener algún apartado que nos señale alguna determinación de las horas, por ejemplo? Porque en videoconferencia nosotros estamos hablando de un proceso razonable entre 35 y 40 minutos para una sesión. Entonces, en este caso, deberíamos poner esta parte en el consentimiento informado que informe cuánto durará una sesión de videoconferencia. Sí, debería ser muy similar a la psicología tradicional, ¿ya? En este caso, por ejemplo, es importante que considere cómo se va a llevar a cabo el servicio, qué tipo de servicio se va a dar, cuánto va a durar la sesión, cuánto cuesta esa sesión, hasta cuánto tiempo va a esperar el profesional, por ejemplo, por un atraso, ¿ya? Y generalmente aquí lo que se hace es que el servicio se paga, por ejemplo, si alguien no se va a poder conectar, tiene que cancelar la sesión, o sea, tiene que pagarla 24 horas antes del servicio. Todo eso debe ir en el consentimiento informado. Mientras más específico, ¿ya? Va a ser mucho mejor. Si, de hecho, si quieren, les puedo enviar algunos ejemplos de consentimiento que le pueden servir a los colegas o a las colegas, no hay problema. Muchísimas gracias, Normita. Sería esencial esa parte. Otra de las preguntas que tenemos en este caso es, cuando nosotros hacemos la construcción de la sesión terapéutica,
entendemos que vamos a manejar el mismo material, por ejemplo, de historia clínica. ¿Consideras viable que nosotros mandemos un documento compartido para que el paciente lo llene previamente a la cita o lo haríamos en el momento de la cita? ¿Y por qué? Sería ideal que fuese antes. En ese sentido, yo trato de trabajar en términos clínicos muy similar a como lo hacen desde la psicología sistémica, ¿ya? Quizás puede ser por la formación, pero idealmente que sea antes, que utilicemos el mail, por ejemplo, y podamos enviar un cuestionario autobiográfico. ¿Por qué es tan importante enviarlo antes o qué ventajas tiene? Primero, conocer el estilo narrativo de esa persona. Ya nos va a hablar qué tan práctica es esa persona, qué tan profunda es esa persona, o sea, ya nos va a ir dando, ¿no es cierto?, información en torno a cómo va a estructurar la información la persona, ¿ya? Y eso nos va a permitir a nosotros poder estructurar después la sesión y que con qué metodología vamos a trabajar, porque no va a ser lo mismo trabajar con alguien más práctico que con alguien a lo mejor mucho más reflexivo. La forma en que va a procesar la información va a ser distinto, o alguien más visual, si queremos, o alguien más kinestésico, o sea, la forma en que va a recepcionar o va a percibir, ¿no es cierto?, la información y la va a trabajar, la va a codificar, va a ser diferente. Y por lo tanto yo diría que es más beneficioso enviar un cuestionario antes y posteriormente a eso ir profundizando, porque de esa manera nos va a permitir tener un perfil mucho más claro de quién es nuestro cliente o clienta y de qué manera lo podemos ayudar. Gracias, Norma, por tu valiosa respuesta y considero completamente que es una idea muy, muy adecuada en el momento del tratamiento telepsicológico, porque el tiempo que tenemos frente a nuestro paciente debe ser optimizado y debe ser fortificado. Él debe sentir la necesidad de volver y no como una pérdida de tiempo, porque creo que en esa parte se aleja mucho el paciente. Dice, ¿para qué me trajo si esto podía haberlo hecho solo? Entonces, el usuario tiene también un sentimiento en torno a este tema. Y acá es importante también considerar que el rapport aquí va a ser distinto en la forma en que lo trabajemos. Por lo tanto, como yo no estoy en un mismo espacio, sino que estamos en un ciberespacio, ya tengo que empezar a trabajar la relación terapéutica, una relación de mayor confianza, desde, ¿no es cierto?, el querer conocer quién es, que es lo básico, y por lo tanto, por eso yo lo planteo como lo más beneficioso. Y concuerdo plenamente contigo en que, por ejemplo, Zoom no nos da más de 40 minutos en una sesión, por ejemplo. Claro, de ¿Ya? manera gratuita, ¿no? Y una de las cosas ahí, Normita, que hacen una pregunta es súper importante. Mira, los tiempos de atención varían con respecto a niños, adolescentes y adultos. Nosotros recién desde Poliestudios generamos un estudio psicológico en torno a este tema. Ujú. Antes de lanzarnos a la atención telepsicológica, hicimos una encuesta con 300 pacientes y nos Ya. dimos cuenta de muchas cosas importantes. La atención de un niño en una videoconferencia va hasta 25 minutos, de un Exactamente, adolescente hasta 35 minutos y de un exactamente. adulto inclusive 45 minutos para una atención telepsicológica. Y esto es súper importante nombrarlo porque he visto psicólogos en el Ecuador en estos momentos que a los niños les tienen en consulta telepsicológica de 60 minutos para justificar el costo de la terapia. Y esto no es ético, porque el niño no Exacto. estaría aprovechándolo. ¿Qué opinas tú? Efectivamente, los niños tienen y las niñas tienen una forma de procesar la información distinta a nosotros. Además, ellos van a utilizar el medio cibernético distinto a cómo lo hace un adulto. Por lo tanto, es importante eso dejarlo en claro en el consentimiento informado. Ya el otro día efectivamente me tocó examinar un niño con déficit atencional y el papá estaba muy abochornado, con mucha vergüenza,
porque se movía mucho. Entonces yo le explicaba que el niño es niño, que se va a mover, que va a jugar y que es importante que el niño ande con el celular para todas partes, porque de esta manera yo me voy a ir, él va a ir yo voy a ir entrando en su mundo, va a permitir moverme con él. Y en ese sentido yo le explicaba a ese papá que los niños generalmente no duran más de 20 minutos, ¿ya? Y efectivamente los adolescentes no más de media hora, porque ellos están acostumbrados a recibir mucha información desde las distintas TIC, ¿ya? Y por lo tanto yo también me tengo que adecuar a ese cliente. Y es importante considerar justamente eso y enviarle incluso hasta estudios a los papás si no están, eh, digamos, para convencerlos que el servicio va a incluir cierto elemento. Ahora, si nosotros queremos justificar 40 minutos de atención, perfectamente podemos tener unos 15 minutos luego de la sesión o antes de comenzar la sesión con los niños, con los papás. 10 minutos con el papá o la mamá antes para saber cómo ha estado la semana, luego intervengo y luego cierro con los papás. Y ahí puedo tener los 45 minutos. Más que tener al niño completamente todo ese Son estrategias terapéuticas realmente válidas y no solo válidas, sino valiosas en tu experiencia, que en realidad fortifican nuestro proceso. Mira, Normita, nos hacen una pregunta importante. ¿Cómo poder hacer un buen rapport con un adolescente? Ya sabemos que es difícil. Ellos tienden a apagar la cámara, tienden a ocultar sus emociones y como tú lo has dicho, inclusive su tiempo de captación es multifuente, es decir, mientras está en terapia conmigo, también está viendo un video en YouTube y está contestando el WhatsApp. ¿Cómo hacer eso? Nosotros desde Poliestudios te cuento que hemos creado un decálogo antes de la teleasistencia para trabajar con los adolescentes, en donde hemos puesto reglas sobre el momento de la intervención para que ellos puedan respetarla. ¿Qué más se te ocurre hacer? Bueno, generalmente no obligarlos en primera instancia a activar la cámara, considerando que en el caso de ellos justamente está el desafiar a la autoridad. Nosotros dentro de todo vamos a ser autoridades para ellos. Por lo tanto, lo que a mí me ha funcionado bastante es al momento de iniciar esta relación, evidentemente yo lo voy a conocer, la voy a conocer porque va a estar con la mamá o el papá, pero luego de eso, generalmente yo parto de temas neutros para ver qué cosas le gusta hacer, qué música escucha, qué redes actuales está. Ya, por ejemplo, en este rato está TikTok, que es algo que les gusta bastante, está la selfie con filtro, entonces podría incluir las TIC como el recurso terapéutico y como entradas de intervención, ¿ya? Y en ese sentido, trabajar desde esas TIC para poder llegar a ese adolescente. Y eso la verdad es que me ha funcionado bastante. Sobre todo, ¿no es cierto?, en temas tan fuertes como tener que develar un abuso sexual o en alguna examinación pericial, por ejemplo, ¿ya? Y en términos terapéuticos, yo creo que menos es más. O sea, si no quiere, por ejemplo, aquí el no comunicar no existe finalmente, porque al apagar la cámara igual está comunicando y también lo puedo incluir como recurso terapéutico. Y desde ahí entrar, ¿m? Que es como lo que pasa igual en términos presenciales. Muchos adolescentes van y no quieren hablar. Y a veces uno puede estar 15, 20 minutos ahí, simplemente, ¿no es cierto?, eh, digamos, tolerando el silencio. En ese sentido aquí, como no estamos en un mismo espacio, vamos a utilizar las TIC y que ellos nos vayan mostrando, ¿no es cierto?, estos elementos para entrar como recursos terapéuticos. Mira, una pregunta que me parece súper importante. Como docente, ¿podría brindar telepsicología? Yo creo que en esta pregunta hay una dualidad muy fuerte, porque un docente puede educar sobre psicología
en el primer nivel, en el más básico, la teleeducación. Y podríamos explicar ciertos ritmos, ciertos procesos, pero lo demás debemos dejarlo a los expertos. ¿Qué opinas tú, Normi? Siento que la pregunta no es tan clara porque es tan abierta que nos permite también considerar varios elementos de la telepsicología. O sea, efectivamente, un docente podría hacer telepsicología desde la psicoeducación, como señalas tú, desde la promoción de la salud, pero un clínico tendría que hacer lo terciario y lo cuaternario, que es ya una intervención propiamente tal. Y en este caso, de acuerdo al código sanitario que tienen ustedes, me hace mucho sentido con este semáforo que plantea el Ministerio de Salud ecuatoriano, que lo verde y lo amarillo podría hacerse desde la telepsicología docente, porque ellos van a tener la función de supervisar lo que hagan sus alumnos en torno a la intervención que presten, y van a poder trabajar en la promoción, prevención, pero supervisando también alguna intervención. Desde ese punto de vista sí se podría hacer telepsicología, por ejemplo, supervisando grupos de apoyo, ¿ya? O formando profesionales en telepsicología, ¿ya? Pero intervención propiamente tal desde la docencia, me parece que uno también tiene que tener una capacitación clínica, porque hay elementos y recursos terapéuticos y de metodología que son, que ya están protocolizados y solamente lo va a conocer el clínico. Y en ese sentido, me da la sensación, tal como dices tú, que hay cierta dualidad, ¿ya? En torno a cómo se plantea la pregunta. Gracias, Normita. Y vamos a responder una última pregunta para dejarte descansar. Cuéntanos, ¿qué hora es en Chile? Ya deben ser como las 10 o 11 de la noche porque estamos adelantados, sí, son, son las 10:15 de la noche. Ajá, perfecto. Mira, Elisa Pincay nos pregunta, ¿qué es más conveniente realizar en telepsicología con niños y adolescentes? Entendiendo que los padres estén en la sesión o un espacio totalmente privado. Y esta pregunta la repregunta también Carmen Usha y nos dice, los niños temen a la presencia de los padres y generalmente ocultan sus emociones con ellos porque obviamente sus padres son su autoridad y para los adolescentes son la terrible autoridad. Entonces, ¿cómo se debería abordar este espacio telepsicológico? Ahí es súper importante, por lo mismo, explicarle a ellos desde el consentimiento informado cómo va a ser el diseño del tratamiento. Va a depender siempre de la edad del niño o la niña. Cuando son más pequeños, yo también puedo trabajar, por ejemplo, desde la habilitación parental o marental, ¿no es cierto?, de las competencias marentales o paternales, o parentales, digo, ahí probablemente yo voy a trabajar alguna actividad vincular, ¿ya? Y ahí va a tener que estar papá, mamá, porque estoy trabajando en ese foco. Pero cuando yo hago un tratamiento individual para un niño, es importante que los padres entiendan que va a tener que tener su espacio privado. Y en ese sentido, por ejemplo, ahí lo que generalmente yo les pido y les explico que la primera sesión yo los voy a conocer a ellos, pero que después, y le explico al niño que él me tiene que dar el permiso para que el papá o la mamá salga de la habitación y que no tiene que tener interrupciones, ¿ya? Y ahí generalmente se les da incluso el espacio para que se queden con algún objeto de transición si eso le provoca mucha angustia, algún peluche o algún animalito que vive en la casa que los acompañe, por ejemplo. Y los papás se les explica justamente que al finalizar la sesión se le va a dar una pequeña retroalimentación, pero también es importante explicarle al niño desde su estadio evolutivo, ¿ya? En torno a la confidencialidad de la información, o sea, en qué cosas él puede confiar o ella puede confiar en mí y qué cosas voy a tener que informar a los papás para que lo protejan o la protejan. Por ejemplo, ideaciones suicidas, eso no lo puedo dejar pasar porque estaría poniendo en riesgo al paciente, ¿ya?
O si yo, por ejemplo, sé de algún abuso, es importante que los papás sepan que eso sí va a ser informado. Pero también es importante que los papás sepan que yo no les voy a contar todo lo que hice en la sesión, sino que solamente le voy a dar alguna sugerencia para la semana o alguna tarea para la semana, y a grandes rasgos le voy a comentar cuál ha sido mi percepción acerca de este cliente. Y también que el niño entienda que a los papás no se le va a contar todo lo que hagamos en sesión, que sea un espacio en el cual él puede confiar y contar con ese espacio como un espacio para él o para ella. Entonces, por eso es tan importante el consentimiento y el encuadre que yo haga. Y eso tiene que quedar claro en la primera sesión. Ahí tiene que quedar claro el quiénes van, el para quién es el problema o para quiénes es el problema, el qué esperan o qué cosas espera cada uno, si es caso papá, mamá, mamás, papás, ¿ya? O cuidadores, y qué también espera el niño o la niña de ese espacio. Porque a lo mejor espera que juguemos solamente y a través del juego yo voy a tener, ¿no es cierto?, en ese espacio que intervenir. Entonces, eso tiene que quedar en el encuadre en la primera sesión clarificado. Muchas gracias, Normita. Y ahí está, creo que la respuesta a Sandy Trujillo. Y quiero ser muy enfática en esto. Sin consentimiento informado no existe la posibilidad de atención en Ecuador. Y la ley lo marca de esa forma. Nosotros en la primera cita nos encontramos obligados a la firma del consentimiento informado. Recuerden que esta es la única herramienta que nosotros tenemos para nuestra protección y esto es de vital importancia para la construcción de nuestro conocimiento. Muchas gracias, Normita, por tu atención el día de hoy. Es lindo unir fuerzas en América Latina para construir conocimiento. Nos sentimos orgullosos de tu presencia aquí. Ha sido realmente valiosa y nos vemos mañana con todos y todas. Muchas gracias y buenas noches. Que estén muy bien. Un gusto a todas. Chao, chicos. Chao, chao.